vamos a traer una pequeña introducción a lo que es el eneagrama esencial, que tiene una mirada un poco particular. Y lo primero, que sepáis desde dónde hablo yo de base soy psicóloga, soy filósofa, estudiosa del eneagrama desde hace más de 20 años y de otras sabidurías milenarias. Por lo tanto, hay toda una fusión detrás que ha hecho que emerja el marco teórico de la esencialidad, donde una de sus aplicaciones es el eneagrama esencial. También está el coaching esencial, la empresa sabia, en fin, metacompetencias. Y eso hace que yo, por ejemplo, sea la primera profesional acreditada con distinción en eneagrama, con programas, ¿no? Tenemos programas certificados por la International Enneagram Association y también la primera Master Coach española por la ICF, una serie de trayectoria que permite, ¿sí? El ir generando poco a poco en todos estos años, pues una mirada particular de lo que es todo este mundo. Entonces, sintetizando, porque con el eneagrama yo creo que todavía hay muchas confusiones, ¿qué es y qué no es? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no son etiquetas, no son caricaturas, no son estereotipos, no es tú eres un 1, tú eres un 4 y ahí me quedo, sino que todo lo contrario, eneagrama es un mapa, un símbolo del ser. Estamos hablando de arquetipos del ser, todos tenemos todos los arquetipos, pero además, más allá de eso, no solamente es el eneagrama psicológico con sus numeritos, sino que hay muchísimo más ahí. Sí, es todo un símbolo de dónde venimos, a dónde vamos, cómo hacemos el proceso, quiénes somos en profundidad. ¿Cuál es nuestra parte más egoica psicológica? Muy bien, la parte de los números, pero también cuál es mi ser, dónde está mi alma, Ujú. cómo reconecto con ello. Por lo tanto, el eneagrama mal usado etiqueta. Como dice Kierkegaard, todo lo que me etiqueta me niega. Entonces, desde ahí no podemos hacer el proceso de desarrollo personal. Por lo tanto, eneagrama tiene una riqueza, una complejidad increíble. Puede ser con o sin números, hay leyes, hay mundos descritos, hay capas, hay flechas, hay centros, bueno, etcétera, heridas y una infinidad de aspectos que obviamente aquí no veremos, pero para que toméis conciencia de lo amplio que llega a ser eneagrama. Y todo esto es lo que vamos viendo en el programa, por ejemplo, de teoría y aplicación del eneagrama, especialmente, ¿no?, aplicado al coaching esencial, pero no solo para coaches. Bien, por lo tanto, ¿qué es el eneagrama esencial? Es un mapa, como decíamos, es un símbolo, es un mandala del ser que es dinámico, que nos está representando, nos ayuda a poder conectar con eso que realmente somos y que en nuestro caso tiene que ver con poder volver a ese, ¿no? Hacer ese viaje de reconexión con la esencia. Por eso estamos en un marco que le llamamos de la esencialidad, es todo el desarrollo del marco teórico nuestro, donde nos interesa la armonía, la reconexión de cielo-tierra, salir de la dualidad, ir a buscar la armonía del ser o lo que sería en eneagrama la ley del uno, a través de la integración, a través de la armonía de opuestos, lo que sería en eneagrama la ley del 3, respetando proceso, acompañando proceso, por ejemplo, en coaching esencial, etcétera, lo que sería en eneagrama, por ejemplo, la ley del 7, que nos habla del proceso. Bebe de distintas fuentes y es aplicación, como decíamos, de este marco y por lo tanto bebe de la psicología, de la filosofía, de la espiritualidad, del desarrollo organizacional y del arte, que son nuestras bases. Así que el eneagrama esencial tiene este enfoque transpersonal, filosófico, psicoespiritual y sistémico con metafoco en la sabiduría, que es lo que nos caracteriza, entendiendo por sabiduría la conexión con nuestro ser de manera que vayan disminuyendo los sesgos que tenemos en nuestra mirada, nuestros sesgos egoicos, como dirían los budistas, de ignorancia, ignorancia fundamental, para Mm. poder estar más en contacto con lo real, nosotros mismos, el otro o el mundo, y desde ahí accionar de una forma más sabia, más feliz, más plena, con más sentido, sea en mi vida personal, sea en mi vida profesional, con equipos, con mi pareja, tanto da.
Las bases del eneagrama esencial son varias, no hace falta que entremos a ello, simplemente sí os quiero presentar el marco. Todo esto es lo que vamos viendo también en los programas que hacemos y este enfoque, como decíamos, tiene que ver con el poder acompañar con esta herramienta lo que es nuestro viaje alquímico pasando de las heridas, de la sensación de carencia, del vacío o lo que es el nivel basal en eneagrama a el ser, la ley del uno, como decíamos, la completitud, la sabiduría o en eneagrama las ideas santas, que son aspectos de la realidad que podemos ver de forma clara y sin ignorancia o sesgo. Estos serían las ideas santas. Y también de las metacompetencias, que son estados del ser que también forman parte de nuestro modelo. ¿Cómo nos puede ayudar el eneagrama en este desarrollo, por lo tanto, del potencial de todo nuestro ser? Bien, por ejemplo, si nos vamos al coaching, la ICF tiene una definición que habla de acompañar colaborativamente hacia los resultados extraordinarios o acompañar al desarrollo o maximizar el potencial. Cuando hablamos de resultados extraordinarios, para nosotros tiene que ver con eso que no pasa de forma ordinaria, es decir, eso que no pasa desde nuestro ego, desde nuestro estado normal de conciencia donde todos estamos, sino que hay que ir a otro espacio para que sucedan otras cosas. Es como Einstein, no podemos solucionar los problemas desde el plano donde los hemos creado, pues estaríamos ahí. Por lo tanto, estamos hablando de ir hacia el ser, salir del ego e ir hacia el ser. Por lo tanto, para nosotros, la función del coach no es engordar el ego. Y en coaching a veces pasa eso. Estamos trabajando para el sistema, porque el cliente quiere esto, sus demandas egoicas, porque si no nos va a contratar, etc, etc. Especialmente, por ejemplo, en mundos muy egoicos como las organizaciones y sus demandas. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar desde otro lugar para no generar, para no contribuir a generar sistemas tóxicos donde estamos alimentando a los egos y por lo tanto estamos limitando precisamente el potencial? Teniendo en cuenta que para nosotros el potencial es todos nuestros recursos, nuestra sabiduría, es entrar en contacto con ello. Por eso lo acompañamos, por ejemplo, ¿no?, el proceso con coaching esencial, que es un coaching de profundidad, es un coaching que interviene en un tercer orden de aprendizaje, más allá del primer y segundo orden de Chris Argyris, y nos interesa este nivel energético, este nivel esencial. Por lo tanto, ponemos el metafoco en la sabiduría, obviamente acompañando al cliente en su proceso, desde desde lo que él necesite ser acompañado en su momento de proceso. Para nosotros, la espiritualidad es este despertar de la conciencia a una experiencia de completitud. Entonces, estamos hablando que Enneagrama, coaching esencial, sí, pero en este caso Enneagrama esencial nos va a ayudar a poder entender de qué va esta completitud, cómo poner foco hacia ella. Es un buen mapa para hacer este viaje de forma que podamos empoderar al ser desempoderando al ego, no dándole más fuerza, etiquetándolo, por ejemplo. Tiene que ver con la comprensión, y por ejemplo todo esto lo vemos también en los programas que hacemos, de qué es este viaje de desconexión que hacemos de forma automática y predeterminada, cómo nos desconectamos de un nivel superior de conciencia para entrar en nuestro mundo egoico, que ni es ni bueno ni malo, simplemente es nuestro sistema de adaptación social al mundo humano, pero que al mismo tiempo nos va limitando porque nos identificamos con estos cuatro rasgos que nos contamos que tenemos que ser para que nos vaya bien en la vida y luego pues acabamos metidos en la trampa y sufriendo. Entonces, el viaje de reconexión tiene que ver con sanar la herida desde el amor, la compasión, etcétera, para reconectar con las ideas santas, con las metacompetencias y ir haciendo un viaje de ego reducción. Por lo tanto, es un viaje que el Enneagrama nos ayuda mucho a hacer, donde lo que vamos haciendo es armonizar, entrar en más integración, en menos dualidad, en la medida que hacemos esta ego reducción y en la medida que sanamos la herida. Es decir, nos empezamos a ver a nosotros mismos con mensajes sanadores, ya no mensajes del crítico. En Eneagrama, por ejemplo, tenemos, como hemos dicho, el nivel de herida, que es el nivel basal, el nivel de la idealización, que es mi ego, lo que yo me cuento que debería ser para ser maravilloso y fantástico,
Y el nivel imperativo, que es, diríamos, el nivel de crítico interior, que está pendiente y me obliga a hacer eso que yo creo, mi ego cree que debería ser y con el cual me identifico. Pero mi identidad real no es esa, es el todo, es el eneagrama completo. Así que sanar la herida para nosotros es fundamental. Tres grandes tipos de herida, una para cada centro en eneagrama. Sabéis que eneagrama, luego lo veremos mejor, tiene tres grandes centros que vienen indicados de alguna forma, ¿no? Por el triángulo, porque es un símbolo, ¿eh? Todo lo que hay en eneagrama simboliza algo. Entonces, la ley del 3 o el triángulo, que tiene que ver con cómo se crea todo este ser, pero también de qué está compuesto, ¿no? Cuáles son sus aspectos. El centro somático, o que tiene que ver con la herida de muerte, que al final es cómo aterrizo y salgo de este mundo, sería la síntesis también en la ley del 3 global. Estaría la herida de autoafirmación, de la sensación de falta de poder. La herida en el centro mental tiene que ver con la falta de confianza, autoconfianza, donde yo me desconecto de mi mente serena, mi orientación interna, y en el centro emocional o herida de amor o falta de autoestima, me desconecto de mi autenticidad. El viaje es volver a reconectar con estos centros, es decir, con mi poder interior, con mi presencia arraigada, con mi mente serena y con mi autenticidad. Desde un nivel inferior de conciencia, esto se nos complica y creemos que las emociones y la gestión emocional y sí, está bien, pero al final es poder ser nosotros mismos, poder ser auténticos desde un sentido de metacompetencia, no de soy auténtico porque ahora me permito insultarte porque me apetece y yo soy así. No, eso está en otro nivel, ¿sí? De conciencia. Así que, como decíamos, se trata de armonizar el ser. Aquí ya vemos ¿no? la figura de eneagrama que seguro que ya conocéis, con el triángulo, el círculo, la héxada. Cada uno de estos símbolos representa una de las leyes y cómo al sanar la herida entramos en conexión con cada uno de estos centros y por lo tanto con estados superiores de conciencia. Y la idea es cómo podemos hacer para armonizarnos, alinearnos y entrar en conexión con. Para ello, nosotros trabajamos con un nivel de intervención, como decíamos, profundo, más allá del competencial. Por ejemplo, en coaching tendría que ver con poner foco en las competencias, en las habilidades, en las skills, en un coaching más pragmático, más por objetivos, más allá del nivel transformacional, que muchas veces tiene que ver con el nivel de creencias, de lenguaje, el cognitivo, por ejemplo, la PNL o el ontológico, y nosotros intervenimos, obviamente todo se toca, cuando tocas uno tocas todo, pero ponemos más foco en el esencial o transpersonal, donde estamos hablando del potencial, del ser esencial, de la motivación existencial, del sentido, para bajar, para luego subir. Más profundo hacemos la intervención, el proceso, más luego podremos, como decíamos, obtener meta resultados o resultados extraordinarios, como decía la ICF, a nivel de acción y competencial. Si no, haremos más de lo mismo. Por lo tanto, no hablamos de cambio, sino que hablamos ni siquiera de transformación, sino de transmutación en coaching esencial y en enneagrama esencial. Todo ello a través de una bidireccionalidad del proceso, donde, por un lado, incrementar lo que facilita la conexión con el ser, y por otro lado, todo lo que facilita la ego-reducción. Por lo tanto, eneagrama nos va muy bien para acompañar este proceso bidireccional porque nos muestra y nos da muchas pistas, pautas, nos permite hacernos hipótesis para intervenir ahí. Si vamos a las metacompetencias o estados del ser o las ideas santas y lo cruzamos con eneagrama, podemos ver aspectos como estos, que también profundizamos en los programas que tenemos de eneagrama esencial, donde cada uno de los arquetipos del ser a nivel psicológico, cada eneatipo tiene su característica que todos son nuestros, todos tenemos todas las posibilidades de ser y la idea es que no esté sesgado desde la identificación con ese eneatipo. Cuando vamos entrando en espacios de más completitud y de más conexión con todo el ser, flechas de integración en eneagrama, etapas del proceso de eneagrama sufí, un montón de aspectos que nos ayudan a ver esto en eneagrama, vamos entrando, como decíamos, en conexión con las ideas santas, es decir, con
ver ese aspecto de la realidad sin sesgo y con las metacompetencias del ser, es decir, en contacto con estados del ser donde no hay el sesgo de esta ignorancia o esta mirada egoísta. Todo eso en un viaje, obviamente, en espiral, donde a lo largo de nuestra vida vamos yendo hacia allí y para nosotros lo importante, por lo tanto, es no acompañar en contradirección, no generar más dualidad, no polarizar a la persona, sino ayudarle a trascender nivel de conciencia para que pueda entrar en estos estados del ser, metacompetencias, ideas santas, armonía, unidad, en fin, como le queramos llamar a todo esto. Así que el correcto uso tiene que ver con darnos cuenta de que es una herramienta completa y compleja, porque es un símbolo de nuestro ser y el ser es complejo, y que implica no solamente años de estudio, sino de vivírselo, de madurez personal, para poder trabajar con otros. Por lo tanto, cuando estamos hablando, por ejemplo, de aplicarlo en coaching o con equipos o lo que sea, no estamos hablando de a ver si puedo hacer un test o a ver si puedo ver qué número es el otro para entonces aprovechar su talento o para no sé qué cosa, como pasa en selección de personal algunas veces, donde etiquetan a la persona y la tratan desde la etiqueta, por ejemplo, sino que se trataría de darnos cuenta de que todos tenemos nuestros mundos, de que todos tenemos nuestros sesgos, de que todos tenemos nuestros viajes, cuál es cuál, ayudar al otro a que lo descubra y ayudar al otro a crecer desde un estilo de líder coach que sería lo más adecuado para facilitar ese viaje. Y si además el líder coach tiene integrada o trabaja, por ejemplo, la herramienta del eneagrama o eneagrama esencial, pues más pistas va a tener para poder ser un mejor líder coach en este sentido. Así que lo podemos aplicar para desarrollar las competencias de coaching, la propia sabiduría y metacompetencias, afinar nuestra lectura y la escucha, ganar en profundidad, hacer mejores hipótesis de lo que está ocurriendo, manejar mejor transferencias y contratransferencias, poder acompañar procesos sin alimentar los egos, ganar en empatía, entrar en otras maneras de acompañar la acción que necesite esa persona, ese proceso, ese equipo, esa organización, generar mayor nivel de confianza y disminuir resistencias, tener un mapa de ruta, más herramientas, generar preguntas más potentes, estar y facilitar que estemos desde la compasión, la aceptación y, por último, a lo mejor recomendarlo como herramienta si el cliente resulta que le gusta y le apetece y le interesa entrar en este mundo. En cualquier caso, esto es un viaje donde primero tenemos que entrar hacia el ser y desde el ser y el contacto con el ser expandir ahora sí nuestras posibilidades de ser. Esta sería la idea básica, yendo por distintos niveles de desarrollo, en eneagrama también muy descritos, y apoyándonos en las alas, teniendo en cuenta nuestros subtipos. Hay los colores básicos, magenta, amarillo y cian, pero a partir de ahí la gama de colores es infinita y cada uno es único, con todos esos matices, capas, niveles, subtipos, orientaciones que nos va mostrando el símbolo del eneagrama. Los test que no sean identificatorios, recordemos, no vamos a buscar etiquetas. Entonces, el programa de teoría y aplicación del eneagrama esencial, que es el programa acreditado, luego tenemos, como decíamos, talleres o, por ejemplo, hoy mismo hay una constelación eneagramática, constelamos encima del eneagrama con toda la información de eneagrama o el taller de equipos o otras cosas que hacemos. Pero, por ejemplo, el programa acreditado está orientado tanto a coaches, supervisores, pero también a quien quiera trabajar con su ser o líderes, directivos, profesionales en general que trabajan con personas, con la complejidad humana. Es un programa que está acreditado por la International Enneagram Association y que para los coaches también se puede presentar para convalidar créditos. Hay un temario amplio con 5 módulos donde vamos entrando en distintos aspectos, tanto todo lo que es la base del eneagrama sufí, para luego ir entrando en aspectos más psicológicos, en las alas, en los subtipos, en las distinciones, en las ideas santas y todo ello acompañando al coach o a quien quiera trabajarse para sí mismo, acompañando el proceso hacia el ser. De manera que
Tanto lo puedes aplicar a tus clientes como obviamente uno consigo mismo, que es la tarea fundamental de todos. Aprender con H intercalada lo que es el eneagrama en sí mismo, porque por mucho que veamos la imagen de eneagrama allí en la pantalla o donde sea, no es algo físico, sino que es el símbolo donde yo tengo que mirar dentro de mí dónde está todo esto en mí. ¿Sí? Cada cosita, cada aspecto que vamos comentando, encontrarla en mí, trabajarla, reconocerla, y eso es obviamente todo un viaje.